Bueno, yo soy Clara y ella es Lucía, y como ha dicho Lucía también, vamos a tratar hoy de hablar de un poco algunos hitos o parte de la historia del movimiento de mujeres desde sus orígenes, pero siempre desde la perspectiva de tener muy en cuenta todos los debates que se están reabriendo a día de hoy en el marco de la huelga de mujeres, ¿no? De la huelga feminista que va a estar convocada para este próximo 8 de marzo, pero que responde, digamos, a un espacio o a un contexto un poquito más amplio de la reciente historia o del reciente movimiento de mujeres, ¿no? Que desde hace un año ha tomado como una gran fuerza a nivel internacional. Entonces, en ese sentido, como digo, yo voy a hacer al principio de mi exposición una pequeña, reciente historia del movimiento de mujeres, porque estamos a pocos días, como digo, de la huelga del 8 y me parece que hay que tener en cuenta algunos elementos que caracterizan, ¿no?, este último periodo. No sé si sabéis, supongo que la mayoría sí, pero bueno, está bien recordarlo, que el movimiento más reciente de mujeres, con este nuevo despertar que estamos viendo, surge o se origina con un llamamiento que es el que se hace desde los Estados Unidos el año pasado por un paro internacional de mujeres, ¿vale? Es un llamamiento que se hace a través además de un manifiesto que es firmado por algunas de las más famosas feministas de la actualidad, teóricas del feminismo y activistas de la izquierda, ¿no? Como puede ser Angela Davis, también participa o firma este manifiesto Nancy Fraser y Cinzia Arruzza, que es una italiana pero profesora en los Estados Unidos, que algunos, si han podido leer algo de ella, tiene cosas bastante interesantes. En ese sentido, estas feministas, y un poco impulsado por la llegada de Trump al gobierno de la Casa Blanca, hacen un llamamiento en el que reivindican o claman o llaman a la necesidad desde el feminismo de construir un feminismo del 99%, es decir, un feminismo que ponga voz a las mujeres racializadas, que ponga voz a las mujeres trabajadoras, que ponga voz a las mujeres más pobres, ¿no? Que son las que sufren. Todas las mujeres sufrimos la misoginia de Trump, pero ellas sufren además otra serie de agravios que en las últimas décadas se habían, digamos, agudizado. Entonces, este feminismo, o este llamamiento, mejor dicho, un nuevo feminismo, venía también a combatir o a luchar contra ese feminismo hegemónico que durante las últimas 3 décadas, podríamos decir, había hegemonizado el movimiento de mujeres, que era un feminismo neoliberal, institucional, y que en los Estados Unidos podía representar las mujeres del Partido Demócrata, pero que es un feminismo que era, como digo, hegemónico en todo el mundo. Que era un feminismo que en este contexto, para enmarcar y para dar nombre y etiquetas al fenómeno histórico en el contexto del neoliberalismo, no había sabido dar respuesta a un marco en el que había habido un avance en cuanto a derechos para gran parte de las mujeres, sobre todo en los estados centrales, pero que había empujado cada vez más y más a la pobreza y a la miseria a la mayoría de las mujeres en realidad. Es decir, contrastaba esa amplitud de derechos en lo formal, sobre todo muy concentrada en algunos estados centrales, pero que en la realidad de millones y millones de mujeres, tanto en esos lugares como en el resto del mundo y en el resto del globo, no era tan así. Ese llamamiento, digamos que se extiende de manera muy rápida, es tomado por las distintas mujeres en los distintos países. De hecho, la convocatoria del año pasado general del paro se tomó en 50 países del mundo y se expresó de manera diferente, también dependiendo de los propios movimientos feministas que había en los distintos estados, que cada uno tenía sus propias características. Por ejemplo, en América Latina se concentró mucho en la lucha contra los feminicidios, en el Estado español en realidad también, porque es una realidad que todos conocemos, oímos cifras que son brutales. En Polonia por el derecho reproductivo, y bueno, tuvo distintas expresiones, pero fue tomado de manera, digamos, muy extensa y masiva. Eso hizo que hayamos llegado hasta hoy, es decir,
que ya el paro del año pasado, que fue tomado en los distintos países, se haya reeditado. Es decir, las mujeres no nos contentamos el año pasado con salir a reclamar todos esos derechos y en contra de los feminicidios, sino que hemos empezado a desarrollar y a despertar un movimiento que se viene expresando con sus altibajos, pero que es activo, ¿no? Que es activo y que se está en desarrollo. Por ejemplo, si ya salimos de los Estados Unidos, ¿no? Y hacemos un análisis un poco del último año aquí en el Estado español, vemos cómo la respuesta de las mujeres durante todo el año a casos escandalosos como el de la Manada o como el de Juana, pues ha hecho que las mujeres salgan de manera organizada. Luego habrá que ver y podemos debatir que hay muchas tareas por delante para el movimiento, pero que salgan de manera rápida y organizada a criticar la justicia patriarcal y a criticar, por ejemplo, los feminicidios. Y eso ha hecho también que incluso en el Estado español el movimiento avance hasta convocar lo que nosotras creemos que es un hecho significativo y de importancia clave, que es que haya una huelga laboral convocada para el 8 de marzo, es decir, que se trate de parar la producción, pero también parar los cuidados, también parar la educación en este país por los reclamos de las mujeres, que no son pocos. Entonces, un poco haciendo ese recorrido y caracterizando un poco el movimiento, decir que los retos a los que se enfrenta son altos, que hay cuestiones muy positivas y es que, como digo, que se ponen ahora a debate socialmente aspectos que estaban muy olvidados y que todavía incluso hay que ganarlos, como el hecho de la existencia del patriarcado, el origen del patriarcado, la naturaleza de la opresión de las mujeres y la estrategia a seguir para terminar con ella, ¿no? El tipo de alianzas que tenemos que crear las mujeres también para terminar con la opresión de género. Esos son debates que están abiertos y a nosotros nos parecía muy importante para tomarlos, tener en cuenta una perspectiva más histórica y ver un poco cómo la naturaleza que ha tenido el movimiento de mujeres, insisto, desde que se origina, que ahora voy a hablar de eso, porque nos va a ayudar también a tratar, la idea es que en realidad las mujeres en nuestra lucha contra la opresión y por emanciparnos no partimos de cero, sino que tenemos una larga tradición con avances y retrocesos que expresa lo mejor del movimiento feminista, lo mejor de las mujeres cuando más se enfrentaron al sistema de explotación y de opresión, y eso para mí hay que rescatarlo. Entonces yo ya adelanto que no voy a hacer una historia general de todo el movimiento feminista, sino que me voy a centrar, digamos, en los hechos o en los acontecimientos en los que, digamos, las mujeres pasaron de estar a la defensiva, porque que eso es histórico, desde los orígenes de la humanidad. La mujer siempre hemos sido las primeras en organizar defensas, ¿no? Incluso ante acontecimientos naturales. Cuando hay un terremoto como se vio el último de México, las primeras en organizarnos y somos las mujeres, pero también hubo momentos en los que de manera consciente como movimiento social decidió la mujer o avanzó más hacia una posición de ofensa, ¿no? Y de tratar de cuestionar hasta el fondo, insisto, el sistema patriarcal y el sistema de explotación en su conjunto. Así, voy a beber agua, perdón, estoy quedando. Así como decía, las mujeres históricamente hemos sido las primeras en salir ante situaciones catastróficas, podríamos decir, pero lo que nos concentra ahora es la lucha organizada de las mismas. Como movimiento social, como movimiento político, como teoría, el feminismo surge a finales del siglo XVIII, tiene un origen muy concreto, es decir, la defensa de la organización de las mujeres y esta defensa que estaba diciendo es histórica, pero el movimiento como movimiento teórico, social y político se origina a finales del siglo XVIII, tiene un origen muy concreto que hay que enmarcar para entender también cuándo y por qué surge, que es que se desarrolla con las primeras críticas a la Ilustración, ¿vale? En este sentido, las mujeres, hay algunas primeras mujeres que empiezan a poner en aviso o a advertir, como un nuevo sistema político, que es los estados modernos dentro del capitalismo, las democracias capitalistas, como ya empiezan a excluir o olvidar a las mujeres.
El capitalismo en sí y, bueno, perdón, quiero explicarme bien y no lo estaba haciendo. Digamos que las mujeres empiezan a participar en ese proceso de cambio del sistema feudal al sistema capitalista, como digo, y el gran hecho o el gran acontecimiento histórico que, digamos, marca ese cambio en la Revolución Francesa. En ese momento de la Revolución Francesa, las mujeres participan de una manera muy activa, participan en las barricadas de las distintas ciudades de Francia, participan en la marcha hasta Versalles y podríamos decir que participan de una manera muy activa. Se organizan en clubes femeninos, que son prohibidos posteriormente, se organizan haciendo sus propios cuadernos de quejas. Durante la Revolución Francesa se elaboran por parte de los ciudadanos cuadernos de quejas y de esos son excluidas las mujeres y elaboran los suyos propios. Y digamos que podríamos decir que tiene un papel activo en la reclamación de los derechos generales, pero también de los derechos propios. En este sentido, a pesar de la participación activa de la mujer en este proceso, por ejemplo, podríamos decir que una de las revolucionarias de la Revolución Francesa más conocidas, que es Olympe de Gouges, no soy muy francesa, no sé pronunciarlo muy bien, termina siendo guillotinada, ¿no?, por los propios revolucionarios. Es la mujer que elabora la Carta de Derechos de la Mujer y la Ciudadana, en contraposición a esa Carta de Derechos del Varón y del Ciudadano que habían hecho los ilustrados y que se habían olvidado de incluir a la mujer. El propio proceso de la Revolución Francesa, como origen de los estados actuales y como origen del capitalismo, demuestra ya que es incapaz de otorgar ni tan siquiera un derecho para las mujeres, es más, las incluye. Luego, además, también tendríamos que tener muy en cuenta o señalar que, además de excluir de esa Carta de Derechos del hombre y del ciudadano a la mitad de la población, que son las mujeres, también esconde debajo de sí una contradicción, que es la contradicción del antagonismo de clase, ¿no?, del antagonismo de clase, que hace que además prive de derechos a la mayoría de la población, que son los desposeídos, y que incluso dentro de esa población hay una mitad que son mujeres. Entonces, como decía, el origen del feminismo se da aquí, ya en esa gran contradicción y en esa clara expresión del capitalismo de no otorgar derechos a las mujeres. Así que, a raíz de este contexto y de este proceso histórico y de esta participación de las mujeres y de esas primeras voces que ya criticaban el capitalismo, surge y se empieza a desarrollar a mediados del siglo XIX y continuará con gran fuerza a principios del siglo XX un movimiento de mujeres, o podríamos decir una fracción una fracción dentro del movimiento general de mujeres, que es amplio y diverso y que, aunque tiene un origen concreto en el 18, luego empieza a diversificarse, que es la corriente de lo que podríamos decir el feminismo obrero o feminismo socialista, o las mujeres socialistas. En el surgimiento de este feminismo obrero o feminismo socialista tiene un papel importante, podríamos señalar un nombre muy importante, que es Flora Tristán. Yo no me voy a detallar mucho, no voy a entrar en la vida de Flora Tristán, pero en otras cátedras hemos profundizado un poco más, hemos podido hablar de ella. Nuestra compañera Josefina, además, tiene un par de artículos muy buenos publicados en Izquierda Diario, y sí que os invitaría a que pudierais leer algo sobre ella, porque la verdad que tuvo una vida que, aparte de la batalla política que dio, en lo personal también tuvo que dar una batalla muy fuerte contra la opresión y que expresa un poco la vida que tenían las mujeres en el siglo XIX. Flora Tristán escribe un folleto, que es La Unión Obrera. En él desarrolla la necesidad de los trabajadores de empezar a organizarse y a dar una pelea abierta contra ese sistema al que estoy aludiendo continuamente, que les llevaba y les empujaba cada vez más a la pobreza. Pero Flora Tristán, en este panfleto, podríamos decir, o en este libro, dedica un capítulo a la mujer obrera.
Y dice una cosa que no es menor y que tiene suma importancia, ¿no?, para toda esta tradición. Y es que ella dice que las obreras son las proletarias del proletario. ¿Con esto qué quiere decir Flora Tristán? Con esto quiere decir que las mujeres trabajadoras, además de luchar en contra de un sistema tremendamente desigual, que roba el trabajo ajeno, que les roba el trabajo, tienen que luchar además también contra la opresión de género. Esto es importante para la tradición del movimiento socialista porque entendemos, y no voy a profundizar en esto porque bueno, en el debate podemos incluso hacerlo y en otras cátedras seguro que lo retomaremos, cómo el propio sistema capitalista se basa o se ayuda en parte como un engranaje de las propias opresiones hacia no solo la mujer, sino otro tipo de opresiones como hacia los inmigrantes, para sostener su statu quo, ¿no?, podríamos decir. Y bueno, esto es sobre los orígenes de esa corriente dentro del feminismo, que es el feminismo socialista. Ya surgía esta corriente y con una primera y rudimentaria teoría, ¿no?, gracias a Flora Tristán, llegamos a un segundo acontecimiento histórico que es crucial dentro de la historia de la mujer por su emancipación y de la clase también obrera en su conjunto, que vemos cómo se entrelazan y separan a lo largo de la historia, que es la Comuna de París, que tiene lugar en 1871. Del mismo modo, si alguien no conoce la Comuna de París, le invito a que profundice en ese proceso porque es verdad que los libros, en las universidades se estudia poco, en los libros de texto de los institutos qué decir, y es un acontecimiento fundamental de nuestra tradición, ¿no?, los que nos reivindicamos socialistas y marxistas. Y la Comuna de París, ¿por qué es importante para las mujeres? Bueno, es importante para las mujeres porque de nuevo las mujeres, y de nuevo las mujeres francesas, y en concreto las parisinas, son las grandes defensoras de este primer gobierno obrero de la historia en una ciudad, que es la Comuna de París. Las mujeres defendieron la Comuna desde las barricadas. Bueno, primero defendieron la República Francesa frente al ejército prusiano, y luego se enfrentaron a su propio gobierno para defender la República Francesa, y finalmente termina instaurándose la Comuna, como digo, es un gobierno con unas nuevas formas de organización que ya quedarán para siempre dentro de la tradición obrera. Y esa Comuna, ese gobierno, es el primer gobierno de la historia que declara y que decreta por escrito la igualdad entre hombres y mujeres. Esto es fundamental y, bueno, aparte de decretar otras medidas importantísimas, pero que ahora no tenemos tiempo para entrar en ello, decreta esta cuestión, que es lo que no pudo hacer la Revolución Francesa, ¿vale? Lo hace la Comuna de París. Así que, declarada por tener la igualdad entre sexos, digamos, se suma una nueva experiencia que evidentemente esa tradición de mujeres socialistas la tomará, la analizará y sacará las mejores lecciones de ella. Decir que la Comuna de París terminó siendo aplastada. Las crónicas de la época cuentan cómo en París había ríos de sangre, y es que yo no tengo la cifra aquí, pero creo recordar de otras veces que he leído como que fueron asesinados 30.000 obreros en una semana. O sea, fue algo brutal, fue un aplastamiento total, y es evidente que también los derechos para todos y los derechos para las mujeres también incomodaban, ya desde los orígenes. Así que, como volvemos a retomar esa tradición de las mujeres socialistas que seguía construyéndose, y ahora a finales del 19 empezará a tomar mucho más peso y también mucho más cuerpo teórico gracias a avances dentro del marxismo que empezaban a analizar la situación de la mujer en la sociedad contemporánea, en la sociedad de la época, en el capitalismo y la naturaleza de la propia opresión. Tiene mucho que ver algunos textos y estudios que se hacen en la época, como El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, de Engels, que bueno, es un trabajo, siempre lo decimos, o sea, a veces no lo decimos, pero es bueno decirlo, que es un trabajo que en realidad también es de Marx, se publica póstumamente, y Engels retoma unos estudios que Marx había comenzado. Incluso en esa publicación le ayuda Eleanor Marx, que es la hija de Carlos, que también es otra figura que se conoce poco, porque las mujeres las marxistas están ocultas en la historia, pero que escribe bastante sobre la cuestión de la mujer y no solo, ¿vale?, sobre marxismo.
Luego también es fundamental el trabajo de Bebel, de August Bebel, La mujer y el socialismo, que también hace un análisis profundo sobre las condiciones de la mujer en el capitalismo. Y bueno, distintos estudios de la época, incluso ahora hablaré de ella, la propia Clara Zetkin, que es una generación que ya empieza a escribir textos sobre la cuestión de la mujer. Así que esta tradición, esta corriente empieza a tomar un peso, empieza a tomar un cuerpo teórico, y esto es importante porque hay que romper con aquel mito, luego lo retomaremos, de que, o prejuicio que hay desde el feminismo hacia el marxismo como algo que odia a las mujeres y que no quiere tener en cuenta la cuestión de la opresión femenina, y es todo lo contrario. Luego veremos por qué ese prejuicio, pero en los orígenes está claramente que los grandes no son de segunda, ¿no? Los grandes teóricos, Marx, Engels, Bebel y Clara Zetkin, dedicaron esfuerzos y mucho tiempo a estudiar la opresión de la mujer, asumiendo ese llamado de Flora Tristán, de la necesidad de luchar contra la opresión, aparte de contra la explotación. Así que este movimiento se empieza a desarrollar y a organizar políticamente, sobre todo a través de, en los distintos estados, pero también a través de congresos internacionales. Porque otra característica importante a señalar, y para tomar, voy lanzando elementos, ¿no?, es el internacionalismo de esta tradición, la necesidad de crear lazos entre las mujeres socialistas de los distintos estados para organizar a la mujer trabajadora y para luchar por los derechos de todas las mujeres. Por ejemplo, la batalla que dieron por el derecho al voto las mujeres socialistas fue muy importante, aunque dentro de la socialdemocracia hubo un debate si apoyarlo porque era una consigna o no proletaria, pero las mujeres socialistas fueron las primeras en defender el derecho al voto de las mujeres, para todas las mujeres. Y estos congresos internacionales son importantes por muchas cuestiones, tampoco nos da tiempo a profundizar, pero hay un hecho que cabría también señalar, porque también a veces se olvida, y es que en estos congresos, en concreto en el de 1910, celebrado en Copenhague, es Clara Zetkin, a la que podríamos denominar o definir, si hubiera que poner etiquetas, como la gran organizadora de las mujeres socialistas. Aparte de muchas batallas que dio dentro de la socialdemocracia, dentro del marxismo, ella peleó sobre todo siempre por la organización de las propias proletarias, y podemos decir que Clara Zetkin en 1910, en este congreso internacional, celebrado en concreto en Copenhague, propone que haya la necesidad de que haya un día de defensa, podríamos decir, un día internacional de las mujeres, ¿no? Un día de lucha para las mujeres para defender sus derechos. Todo muy enmarcado también dentro del debate de la cuestión del voto. Pero bueno, ella hace esta propuesta, es una propuesta aceptada en el Congreso. En ese Congreso participaban mujeres de, no recuerdo, 17 países, algo así. Y comienza el año siguiente a celebrarse efectivamente el Día Internacional de la Mujer. En concreto, la primera convocatoria pues tiene más peso en Alemania por cuestiones obvias, pero luego se extiende por todos los países y hasta el día de hoy, que es algo que asumimos todas las mujeres como propio, que es el día de lucha por nuestros derechos, el 8 de marzo. Continuando con esta tradición de las mujeres, llega un nuevo hecho en la historia en el que, como digo, la lucha de las mujeres avanzará o se opondrá de frente muy directamente al sistema capitalista, ¿no?, tratando de superar la explotación y la opresión en ese sentido. Y esa es la Revolución Rusa, donde evidentemente que esta tradición de la mujer socialista tiene gran peso, y es una experiencia que a mí no me gusta poner jerarquías, ¿no?, porque si ya tomamos la Comuna de París, que es el primer gobierno y tal, pero bueno, vamos a decir fundamental y necesaria para todos aquellos que queramos ver, para aquellos que queramos conocer, si nos centramos en la cuestión de la mujer, la lucha, los avances de las mujeres en la historia. Qué decir, y este no es el espacio porque no nos da tiempo, de lo que supuso a nivel general. Pero bueno, decir que no es tampoco menor que la Revolución Rusa surge, o digamos se enciende o surge la mecha, un 8 de marzo. Que en realidad, bueno, no voy a hacer el tema del calendario porque es
es un poco complejo, pero me podríais decir, bueno, la primera revolución rusa fue en febrero, pero sabéis que había diferentes calendarios, entonces se origina un 8 de marzo cuando las mujeres, sobre todo de Petrogrado, empiezan a organizarse por la situación a la que había llevado la guerra, ¿no? La situación en Rusia era dramática y había en un contexto de guerra en el que digamos que el pueblo no quería continuar con la misma. Y ante la necesidad que había en el ambiente, ¿no?, de la convocatoria de una huelga general, que nadie convocaba, en origen fueron las mujeres las primeras, las de las fábricas textiles de Petrogrado, las que salieron a la calle en manifestación, clamando por el fin de la guerra y clamando por el pan que no tenían. Estas mujeres empezaron, ¿no?, ante la necesidad y el reto histórico al que se enfrentaban, empezaron a ir a acercarse a las fábricas por los barrios obreros de Petrogrado, a llamar a sus compañeros trabajadores en las fábricas donde trabajaban los hombres para que se unieran a esa huelga general. Y efectivamente termina todo derivando en una gran huelga que dura días y que termina con el régimen zarista, nada menos. Por no profundizar en el proceso de la revolución, porque no tenemos tiempo, decir que en ese momento surge un gobierno provisional en el que participan grupos políticos de distinto signo, pero es un gobierno capitalista, y se origina al mismo tiempo, se empiezan a desarrollar algo que ya se había originado en 1905, los soviets, que son espacios de organización de trabajadores, campesinos y mujeres. Y las mujeres no solo habían luchado en la calle, encendiendo esa huelga y todo eso, sino que también participan y se organizan políticamente de manera muy activa dentro de los soviets. Así se genera una situación, podríamos decir, de doble poder y termina finalmente en octubre habiendo una segunda revolución en la que se proclamará un gobierno obrero, el gobierno soviético de la revolución de octubre, como digo. Este gobierno, este nuevo estado, un estado naciente, un estado obrero, es fundamental e importantísimo conocerlo como proceso para ver cómo se entendió la cuestión de la opresión femenina, que bebía, como digo, de toda esta tradición que he venido desarrollando, y cómo se encaró por parte de la sociedad y por parte del propio gobierno la opresión hacia la mujer. Y es fundamental porque podríamos definir, definimos que hasta el momento fue el momento en el que la mujer consiguió más derechos en el mundo, en ningún otro país del mundo, ni los capitalistas más avanzados de Alemania, Estados Unidos, Estados Unidos o Reino Unido, la mujer había conseguido tantos derechos como los consigue en 1917 en Rusia. Ahí evidentemente que se otorgan derechos de inmediato para las mujeres, se otorga principalmente la igualdad ante la ley, o sea, la igualdad en la ley de hombres y mujeres, pero además se despenaliza la homosexualidad, también se despenaliza la prostitución, se otorga por primera vez en la historia el derecho al aborto, y accesible para todas las mujeres y gratuito. Esto ocurre en 1920, cuando en ningún lugar en el mundo prácticamente existe el derecho al aborto tan abierto como lo fue en la Unión Soviética, sin restricciones. Y luego además lo importante, yo creo, no sé cómo voy de tiempo, vale, tengo que ir terminando. Lo importante de ese momento es que los bolcheviques, sobre todo en el que estaban todas esas mujeres socialistas, entendieron que esa igualdad que ya habían plasmado en papel, que era, insisto, fundamental y la primera vez en la historia que la mujer conseguía avanzar en el plano legal hasta un nivel más alto, que no bastaba con esa igualdad formal, sino que había que hacer un cambio profundo en la sociedad. Porque la presión de la mujer precisamente es eso, no es solo una desigualdad de derechos en cuanto a lo formal, sino que hay una estructura social, podemos decir bastante macabra, que se las ingenia de alguna manera para imposibilitar a las mujeres la igualdad plena ante la realidad en su vida cotidiana. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, lo que se planteó y un debate fundamental fue la necesidad de la socialización de las tareas domésticas. Es decir, no bastaba con que las mujeres pudieran votar, que pudieran trabajar, que pudieran tener propiedad, sino que además había que liberarlas
de algo que les imposibilitaba participar de manera activa en la sociedad, en los sindicatos, políticamente, como eran las tareas domésticas. Y eso lo que se hace no es lo que algunas proponen de hay que repartir las tareas domésticas, sino hay que sacar esas tareas del interior del hogar, en el que al final van a recaer sobre la mujer y hay que socializarlas, es decir, las tiene que hacer la sociedad en conjunto y es el Estado el que tiene que garantizar en un inicio que de todo eso, instaurando lo que son guarderías, instaurando lavanderías públicas para todos, instaurando comedores sociales y todo ese tipo de tareas que luego terminan recayendo a la mujer. Por no extenderme más, podría hablar de otros muchos avances de esta legislación y de los debates, pero la idea fundamental es esa, ¿no? Que no se quedaron únicamente en el avance en la ley, que fue total para las mujeres, sino que además se trataba de atacar desde el origen la tremenda desigualdad. Todos estos acontecimientos que he nombrado, todos estos hitos, todos estos hechos, se conocen poco. Bueno, quizá los que, bueno, no sé vosotros de qué tradición venís ni dónde participáis. Hay gente que sí, no estamos descubriendo la pólvora, que esto está en libros, pero no se estudia en las universidades, ni se habla en las asambleas, ni se ve yo qué sé, en revistas teóricas. Bueno, por distintos motivos. Pero sí que hay que decir que, digamos, que toda esta tradición de las mujeres socialistas quedó en parte, no sé cómo decirlo, quedó en parte oscurecida por, digamos, digamos, el devenir o lo que ocurrió en los años posteriores a la Revolución, ¿no? Que quien conozca un poco, o los que conocemos un poco, digamos que este nuevo Estado obrero entró en un proceso de burocratización en la que el estalinismo comenzó a tomar peso y se impuso, retrocediendo tristemente de manera brutal en todos los derechos, bueno, en muchos derechos, pero sobre todo en la cuestión de la mujer, retrocediendo en los avances que se había tenido. Hasta el punto, y tampoco quiero entrar en detalle, hasta el punto de, pues eso, de retirar derechos, como se empezó a penalizar la homosexualidad, o lo que se trató de potenciar fue mucho la figura de la mujer relacionada con la familia, como madre, como esposa, como garante de la patria, y se empezaron a dar medallas de honor a las madres de la patria, y es decir, si tú tenías más de 7 hijos, ganabas la orden de la mujer, te lo tengo escrito, que es alucinante, perdonad, no voy a leer porque es a la gloria maternal, y si ya tenías 10 y más de 10, eras madre heroica, ¿vale? Entonces, eso se extendió durante varias décadas y fue lo que quedó, digamos, en la tradición o en el imaginario de todos, asociado el marxismo a esta tradición estalinista, que nada tiene que ver, como vemos, con la tradición de las mujeres socialistas, que nada tiene que ver con lo que escribió Engels, ni Marx, ni Clara Zetkin, ni Flora Tristan, sino que es totalmente opuesto en realidad. Eso hizo, sobre todo, que cuando, y ahora Lucía va a hablar de ello, cuando se reavivó, cuando surgió la segunda, lo que conocemos como segunda ola del feminismo en los años 70, toda esta tradición, como digo, fuera rechazada y se desarrollaran, digamos, o de manera más hegemónica, estrategias que se separaban de la totalidad del marxismo y por tanto también se separaban en parte de la estrategia para terminar con el capitalismo. Antes de que comience Lucía, por hacer un cierre así un poquito breve sobre esto, decir que hoy está debate, hay un debate sobre ello, es decir, hay un debate sobre la necesidad del movimiento de mujeres, de la estrategia que necesitamos para terminar con la opresión femenina. Hay un debate en el movimiento de mujeres que, en parte, y este llamamiento de las norteamericanas lo expresa, ve la necesidad de apostar o de luchar por un feminismo anticapitalista, es decir, por un feminismo que lo expresan así las norteamericanas del 99%, como yo decía antes, que ponga voz, que luche por los derechos de todas las mujeres, pero que ponga voz sobre todo en esas mujeres que son pobres, en esas mujeres que son
que son negras y en esas mujeres que son trabajadoras que definitivamente, como digo, son el 99%. Y yo ya no me extiendo más, dejo a Lucía que continúe con la historia y nada. Pues nada, gracias Clara, voy a recoger este recorrido y continuarlo, como decía, en los finales de los 60, principios de los 70. Claro, a finales de los 60 estamos hablando de un momento de una explosión enorme de los movimientos sociales y además con una perspectiva revolucionaria. Estamos hablando de una explosión de movimiento de las mujeres, de movimiento contra el patriarcado, contra el heteropatriarcado, por la liberación sexual, contra el imperialismo, las Black Panther contra el racismo, un movimiento brutal. El mayo del 68 francés, ¿no? En el que la juventud, las mujeres, los trabajadores salen a la calle y desafían directamente al sistema. Una gran aportación de todos estos movimientos, fundamental, y que nosotras retomamos hoy en día, es que el eje pasa a decir que la desigualdad no es una cuestión excepcional individual, sino que es una cuestión estructural. De manera que es el sistema el que es patriarcal, el que es capitalista y explota, el que es racista, etc. Y eso evidentemente cambia absolutamente la forma de luchar contra ello y radicaliza estos movimientos. No solo en las democracias capitalistas, sino también hay un cuestionamiento, hay unos movimientos de masas contra la burocratización estalinista, contra el termidor en el hogar que comentaba antes Clara, ¿no? Contra todo ese retroceso de derechos que estaba teniendo lugar en la URSS. Digamos que hay esa doble lucha. Hoy en día tenemos que pensar que muchos de los derechos que hemos conseguido y de los que disfrutamos, algunas al menos, sobre todo en las democracias capitalistas, no olvidar esto, son producto de estas luchas, de las luchas de estos años. Son conquistas que se arrancaron a base de lucha. Ahora bien, no se acabó con el patriarcado ni se acabó con el capitalismo como sufrimos cada día, no es algo evidente. ¿Por qué? Porque si bien ganaron algunas batallas, no triunfaron, no llegaron hasta el final. Fueron derrotados de alguna manera estos movimientos. ¿Por qué? ¿Cómo? Pues porque el capitalismo se defiende, evidentemente. Se da una vuelta de tuerca al capitalismo, en lo que podemos llamar el neoliberalismo, y se produce lo que se suele llamar la larga noche del neoliberalismo en las décadas 80 y 90, y podríamos decir que hoy seguimos con esa larga noche o a la mañana siguiente ya, ¿no? En la que hay una serie de políticas que buscan precarizar absolutamente el trabajo. Seguro que nos ocurren un montón de ejemplos de los 80-90, ¿no? Con los obreros cada vez más precarizados, y también se busca intensificar la fragmentación de la clase trabajadora y fomentar el individualismo. O sea, se profundiza en la desigualdad jerarquizada, es decir, oponemos a mujeres y a hombres de la clase trabajadora, oponemos a clase trabajadora nativa y clase trabajadora migrante que viene a quitarnos el trabajo, ¿no? O que solo contratamos para los peores trabajos, etc., ¿no? Viene todo este proceso. Pero además de eso, digamos que el sistema necesitó cooptar parte de estos movimientos sociales y sus demandas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues incorporo parte de esto, la más neutral, la que menos me ponga en peligro, para neutralizarla. Es decir, parte de estos movimientos sociales, algunas áreas, entran a formar parte de partidos de la burguesía, ¿no? De las instituciones, de ONGs incluso, ¿no? Que eso también es un elemento muy interesante. Incluso algunas de las demandas, las más light, se incorporan a la agenda política, sin profundizar en absoluto en la raíz estructural de estas cuestiones. Bueno, esto evidentemente tiene un resultado que es una desradicalización absoluta de los movimientos sociales, porque por una parte hay sectores que piensan, bueno, ya hemos conseguido lo que necesitábamos, ciertas medidas concretas, ciertas leyes que solo son en algunos países y solo son para algunas personas de esos países, ¿no? Y por otra parte hay un sector de los movimientos sociales que dice, vale, esta es la vía, vamos a conseguir una serie de reformas que vamos a ir acumulando hasta que reforma tras reforma lleguemos al paraíso de la igualdad, ¿no? Pero evidentemente estas reformas eran muy limitadas porque el marco capitalista lo limita absolutamente, solo es en algunos países y solo para unas pocas dentro de esos países y en general para unos pocos.
no son acumulativas, sino que en cuanto pueden, podemos pensar en la crisis y podemos pensar en el Estado español, van a recortar derechos, como los recortes en ayudas sociales y en políticas sociales, y en cuanto ha habido crisis es lo primero que se recorta, ¿no? O sea que no, cada conquista con sudor y lágrimas puede retroceder. Además, evidentemente, contribuye a toda esta desmovilización y a esta desradicalización el hecho de que ya no hay una alternativa a la que mirar, porque la URSS ahora mismo había abandonado totalmente ese origen de la revolución, esos grandes avances en lo social, esos grandes avances en políticas hacia la mujer que ha comentado Clara, y ahora mismo parece que la transformación social ya no es posible, y por tanto pues vamos a contentarnos con luchar por estas pequeñas reformas acumulativas. Entonces, recapitulando, la segunda ola del feminismo abandona esa perspectiva de búsqueda, de objetivo, de transformación radical de la sociedad, de echar abajo el patriarcado, pero también el capitalismo, en alianza con el resto de sectores oprimidos y explotados. Eso se abandona y se pasa a una estrategia de reformas progresivas por dentro de las instituciones, o sea, cambiar el sistema desde dentro, y bueno, se abandonan las calles a finales de los 70 y se pasan a las instituciones, ONGs y agendas sociales. Este desvío, podríamos llamar, yo lo llamaría desvío de los movimientos sociales, viene de la mano de algo que habitualmente se llama un giro cultural o giro lingüístico, que es algo que viene más desde el plano teórico, desde lo académico, como en la universidad en la que estamos, y gira el eje hacia las cuestiones más culturales, más simbólicas y podríamos decir más superficiales. Ejemplo sencillo, pero que no agota esta cuestión. Por ejemplo, el lenguaje inclusivo. O por ejemplo, el análisis de los productos culturales. Para ver hasta qué punto perpetúan diferentes imágenes, desigualdades, etc. Esto evidentemente es muy importante y es muy interesante, llama la atención sobre todas las desigualdades, pero si nos permite tirar del hilo y llegar hasta la estructura que subyace y que produce estos, valga la redundancia, productos culturales, ¿no? o ese lenguaje, ese machismo que tenemos en el lenguaje, etc. El problema de este giro es que no viene a añadirse a todo este cuestionamiento de la desigualdad económica, de la explotación, del patriarcado como estructura, sino que lo sustituye. Y en este sentido es muy peligroso, porque esa vía únicamente está al alcance de unos pocos y unas pocas, y desde luego nunca va a conseguir cambiar de raíz el problema que siempre va a seguir emergiendo en los productos culturales a nivel simbólico si no acabamos con él. De manera que este nuevo código cultural es muy fácilmente asimilado por toda la industria cultural y la producción, hasta tal punto que se convierte en comercializable. Ahora mismo se explota el potencial del feminismo para generar ventas, en la publicidad, en las películas, en las series, etc. Ahora el feminismo, desde esta vía que podemos llamar un feminismo cool, se convierte en un gesto vacío. Pierde todo su potencial de transformación radical. De esta manera perviven en esta sociedad y en general el machismo, el racismo, pervive la LGTBI-fobia, pero tenemos un código cultural políticamente correcto que va a cubrir a estas democracias capitalistas de una aura de igualdad y ¿no? este rollo políticamente correcto que hoy es necesario para que te voten, para que te compren tus productos, etc., ¿no? Pero desde luego se olvida la perspectiva de transformación total. Cuanto más inofensivo es este código cultural, más fácilmente se incorpora. Y os voy a poner algún ejemplo, que seguro que se os ocurren muchísimos más, pero es que te hierve un poco la sangre, ¿no? Las cadenas de ropa que venden camisetas y pone aquí feminismo, en inglés normalmente, pero que no importa que la que ha cosido esa camiseta está en un taller en Tailandia cobrando 1 céntimo al día como mucho, ¿no? Pero pone feminismo, tú te la compras y ya, bueno, pues eres feminista, ¿no? O podemos hablar de cantantes multimillonarias, que también se nos va a ocurrir a una en concreto probablemente, que ponen en el escenario feminismo, en inglés también, en gigante,
que venden su imagen como feminista, aumentan las ventas y no les importa lo más mínimo ni la figura de mujer que están reproduciendo, el modelo de mujer, pero ni muchísimo menos que la gran fortuna que están amasando es a costa de la pobreza y miseria de otros miles de personas, hombres y mujeres también. O el último ejemplo, muy reciente, una presentadora estadounidense, también muy famosa, que va a una gala de premios estadounidense y hace un discurso aparentemente feminista, pero desde luego solo se refiere a una élite, digamos, de mujeres, mientras ve subir sus acciones, mientras empieza a ver su nombre para la siguiente candidata demócrata en Estados Unidos, pero no le importa lo más mínimo que su fortuna venga a costa del trabajo de mujeres que están en la miseria, ¿no? Bueno, podemos hablar de muchos más ejemplos, seguro. Bueno, pues este desvío, digamos, este paso a un feminismo cool, comercializable, es bienvenido por el sistema como un gesto de madurez. Mira, por fin han dejado la utopía de la emancipación de la mujer y estas cosas, ¿no? Y por fin ahora están buscando por la vía institucional tal, y encima nos han creado un nicho de mercado, así que fantástico. Pero claro, nosotras lo que defendemos es que mezclar las banderas del feminismo con las banderas de empresas multinacionales y millonarias, pues evidentemente ayuda a que continúe el statu quo y a que no haya ningún tipo de transformación ni de la sociedad ni de emancipación de las mujeres. Sería como mucho contentarse con algún pequeño cambio, con más inclusión, con que esté en los medios burgueses la cuestión del feminismo, pero totalmente neutralizada, ¿no? Con algo políticamente correcto que sigue sin cambiar nada. Bueno, por otra parte, un pilar fundamental de este nuevo feminismo posmoderno o posfeminismo es que en vez de poner en cuestión estas estructuras de poder, de explotación y de opresión, hace el giro del que hemos hablado antes, pero a la inversa, a lo individual, ¿no? De la mano de esta también producción teórica posmoderna de que pone el eje siempre en lo individual, en lo fragmentado, etc. Entonces ahora, en vez de organizarse con el resto de colectivos oprimidos y explotados y atacar este capitalismo, este patriarcado, lo que se tiene que hacer es pasar por la elección individual. Bueno, nos dicen que ya hemos conseguido los derechos a nivel formal, y que entonces ahora todo depende del trabajo de cada una de nosotras. Nosotras somos las que tenemos que lograr nuestra propia emancipación, que ya los derechos nos los han otorgado. Entonces, tenemos que aceptar esta sociedad como es, no tenemos que intentar cambiarla, pero tenemos que hacer el trabajo de deconstruir, seguro que os suena, ¿no?, los discursos de poder y de trabajar cómo vivimos nuestros cuerpos y nuestra sexualidad. Claro, ¿quién puede permitirse esto? Si abandonamos la perspectiva colectiva de transformación, esta elección individual es algo elitista, que solo está al alcance de las que tienen el tiempo y el dinero para dedicarse a estas cuestiones, y el 99% de las mujeres que están en jornadas interminables de trabajo y que luego llegan a casa y siguen trabajando, pues mira, no tienen tiempo para deconstruir su sexualidad. Entonces, este discurso del feminismo posmoderno no tiene nada que ofrecer a estas mujeres, porque mientras no acabemos con este sistema, cualquier elección está condicionada. Y una elección condicionada no es una elección, es una ficción de elección. Además, esta vía, si cabe más todavía, permite que, como es una cuestión individual, se abran las puertas a un feminismo de derecha directamente. Quiero decir, la hija de Trump es una activista feminista, ¿no? O incluso Inés Arrimadas, más de la casa, dice que es feminista. Pero que el 8M no va a ir porque no le convence eso de que ha oído de anticapitalista, que pues claro que es anticapitalista el 8M, porque es la única manera de ser feminista de verdad, ¿no? Pero bueno, ella dice que es feminista. Y así, cualquier cosa que defienda a una mujer por el hecho de ser mujer como su elección individual, aunque sea una defensa de una cuestión totalmente machista, ya cabe dentro del feminismo. Entonces, pues yo defiendo que lo que tenemos que luchar es porque las mujeres se queden en casa, abandonen toda vida exterior, cuiden al marido y tengan hijos en serie. Pues bueno, que puedan elegir hacerlo, fantástico, pero que esa sea la elección, bueno, pues esa no es la lucha del feminismo, ¿no? Pero pasando al eje individual, pues todo cabe. Bueno, desde Pan y Rosas, nosotras, como ya ha quedado claro, retomamos la tradición del feminismo socialista y pensamos evidentemente que la emancipación de las mujeres
no es posible por una vía de acumulación de pequeñas reformas desde lo institucional, pero tampoco por una revolución cultural que antepone el cambio individual a la perspectiva colectiva o cualquier transformación de la sociedad, como se hace desde el feminismo radical, por ejemplo, ¿no? Por eso nosotras queremos retomar esa fuerza de los movimientos sociales y del movimiento de mujeres de los años 60, que tenían una perspectiva de transformación radical de la sociedad y que buscaba alianzas con el resto de sectores de oprimidos y explotados de esta sociedad para juntos enfrentarlo, ¿no? Porque tenían claro, y nosotras seguimos teniendo claro, que cualquier emancipación en los marcos de estas democracias capitalistas es una utopía. Esto nos lleva a dos cuestiones fundamentales. Por una parte, la necesidad de incorporar como nuestras, como mujeres, como parte de nuestra lucha, otras demandas que aparentemente a priori parece que no son estrictamente de mujeres, y por otra parte, incorporar el eje de clase y el eje de raza, igual que el eje de contra la LGTBI-fobia, etc., ¿no? En nuestra lucha. Porque si no hacemos esto, ya no estamos luchando por las mujeres, estamos luchando por un 1% de las mujeres. Pero el 99% de las mujeres no pueden venir a esta charla, a la asamblea de mañana que os invito a ir, o organizarse como mujeres, dejándose en su casa el hecho de ser trabajadoras, el hecho de ser migrantes, no pueden hacer esto. Por lo tanto, la lucha tiene que ser comprendiendo todos estos ejes. Igual que nosotras, no podemos olvidar que somos estudiantes o trabajadoras haciendo malabares para poder pagar las tasas, que no, es una realidad que nosotras llevamos con nosotras a la hora de enfrentar esta lucha. Bueno, esto evidentemente nos aleja de una perspectiva interclasista, en la que el sujeto de emancipación, nuestras aliadas, serían todas las mujeres independientemente de la clase a la que pertenezcan. ¿Por qué? Porque si nosotras lo que queremos es acabar con este sistema hasta el final, con este sistema patriarcal, con este capitalismo, sabemos que las mujeres que pertenecen a la clase dominante se van a oponer a nosotras en este camino. Nos los vamos a contar enfrente, no a nuestro lado. Por eso nunca vamos a poder avanzar juntas hasta el final. Podremos compartir una manifestación, tal vez yo me sentiré un poco incómoda, pero nunca vamos a poder avanzar en esta lucha juntas, no son nuestras aliadas. Bueno, aquí quiero poner dos ejemplos. Acordaos de Inés un ejemplo, porque Inés Arrimadas creo que no hace falta explicarlo, pero hay un ejemplo histórico que a mí me gusta mucho, que es, nos remontamos al movimiento sufragista en Reino Unido a principios del siglo XX. Y hay una familia fundamental en este movimiento, las Pankhurst, que es una madre y dos hijas, que son abanderadas de este movimiento sufragista. Y ellas representan muy bien la ruptura que hay dentro de este movimiento. Y es que al principio, empieza a haber algunos choques porque este movimiento sufragista defiende el voto para las mujeres, pero ¿para qué mujeres? Porque los hombres solo podían votar si tenían determinado patrimonio, los pobres no. Entonces el derecho de las mujeres al voto pasa por el mismo sitio, el derecho a votar a las mujeres que tengan determinado patrimonio. Bueno, pues hay una de esta familia, una de las hijas, Sylvia Pankhurst, que está en contra de esto, ¿no? Que quiere que tanto los trabajadores como las trabajadoras y los sectores más empobrecidos de la sociedad puedan votar. Quiere el voto para todos y para todas, no solo para una élite. Este debate que se da ahí dentro y que empieza a resquebrajar se rompe del todo cuando llega la Primera Guerra Mundial y hay un sector mayoritario del movimiento sufragista que lo que hace es ponerse del lado de su país de manera patriótica para apoyarles en la lucha, la guerra contra otros países. Bueno, Sylvia Pankhurst lo que ve es que esto es una guerra de trabajadores que matan a trabajadores para que unos ricos luchen por el poder y se enriquezcan más aún, ¿no? Entonces, bueno, esto es un punto de ruptura ya absoluto. Y la propia Sylvia escribe sobre todo el movimiento sufragista y os voy a leer solo 4 líneas que expresan muy bien su posición en este sentido y también sirven de ejemplo para lo que estábamos mencionando. Dice, estaba ansiosa por fortalecer la posición de las trabajadoras para cuando se hubiese conseguido el voto. Miraba hacia el futuro. Deseaba levantar a las mujeres de esta clase sumergida para que se convirtiesen en luchadoras por su propia cuenta y no como mero argumento en los discursos de gente más afortunada. ¿Os suena esto, no?
que se rebelaran contra las espantosas condiciones en las que vivían, exigiendo para ellas y sus familias la parte que les correspondía de los beneficios que podían procurar la civilización y el progreso. Bueno, yo suscribo cada una de estas palabras y las podemos retomar hoy con mínimas diferencias. Esto nos lleva a la segunda gran cuestión. Vale, entonces, ¿cuál es el sujeto de emancipación? ¿Cuál es el sujeto de cambio? Si hemos visto que las mujeres desde una perspectiva interclasista no lo son, que Angela Merkel no es sujeto de transformación, entonces, ¿quién es? Bueno, para las marxistas, y como hemos visto, la emancipación es imposible sin acabar, sin destrozar este capitalismo, porque evidentemente mientras haya personas que vivan a costa de la explotación de otras, no podremos ser libres, nadie, y porque mientras unas pocas consigan derechos a costa de la explotación y miseria de la mayoría, eso no es un avance para el feminismo, sino es una neutralización del mismo, pues evidentemente nosotras entendemos que el sujeto de emancipación es el conjunto de la clase trabajadora, las mujeres, los migrantes, el colectivo LGTBI, todos los oprimidos y explotados por esta sociedad, ¿no? Por eso nosotras, lejos de concepciones separatistas que entienden que el hombre es el enemigo de una manera biológica o esencialista, nosotras entendemos que el enemigo es el patriarcado, que se expresa evidentemente en los hombres, pero es el patriarcado, no cada hombre por el hecho de serlo. Y por lo tanto es en el patriarcado donde tenemos que golpear. Y el otro día comentábamos con una compañera que Angela Davis, que todos la conocéis, porque estuvo en los Black Panther, comunista, activista antirracista, activista por los derechos de las mujeres, les decía a sus propios compañeros en la lucha antirracista, mientras les estaban encarcelando y asesinando en callejones, que el enemigo no eran los blancos, que el enemigo era el racismo estructural, y que por lo tanto había que atacar al racismo, no a los blancos de manera individual, y que lo que había que hacer es incorporar a los blancos en esta lucha. Bueno, pues lo mismo ocurre con los hombres, ¿no? No van a protagonizar esta lucha, pero sí les queremos en esta lucha. ¿Esto quiere decir que entonces las mujeres no necesitemos espacios propios de organización? No. Las mujeres necesitamos espacios propios de organización, tenemos que liderar la lucha por nuestra emancipación y llevar nuestros reclamos propios porque tenemos una opresión propia. Eso está claro. Somos las mujeres, migrantes, estudiantes, trabajadoras, precarias, las que tenemos que liderar esta lucha. Ahora bien, también tenemos que liderar la lucha por la emancipación desde la perspectiva de arrastrar tras de nosotras al resto de sectores oprimidos y explotados, para que incorporen esta lucha contra la opresión. Esto tampoco quiere decir que entonces, mientras luchamos por transformar la sociedad de manera radical, no haya que tener luchas más inmediatas, evidentemente. Tenemos que estar impulsando y luchando en cada cuestión concreta, inmediata, incluso en alianzas puntuales con sectores con los que no vamos a poder ir más allá, como puede ocurrir, ¿no?, con otros sectores del feminismo, etc. Pero entendiendo siempre cada una de estas conquistas como un punto de apoyo para golpear más fuerte al patriarcado y al capitalismo. Vale, ya para acabar, ¿cómo traducimos un poco todos estos debates en los debates hacia la huelga del 8 de marzo? Partimos del contexto que ha dicho Clara de que va a ser un 8 de marzo brutal y el del año que viene igual o más, o sea que tenemos un movimiento de mujeres muy activo y muy fuerte, y en este contexto uno de los grandes debates es: ¿la huelga del 8 de marzo debe ser mixta o solo de mujeres? Bueno, creo que os podéis imaginar que partiendo de todo lo que venimos comentando sobre el sujeto de emancipación, el sujeto de transformación radical y las alianzas necesarias para echar abajo este sistema, si nuestra idea no es solo resistir, sino acabar con ello, sino avanzar, pues de esta perspectiva defendemos que las mujeres tenemos que estar a la cabeza desde nuestros espacios y con nuestras reivindicaciones, pero queremos que nuestra fuerza precisamente arrastre también a los hombres, a los compañeros a acompañarnos y a apoyarnos. ¿Por qué? Porque queremos que el catedrático de turno, que el 8 de marzo venga a dar su clase, se encuentre el aula vacía o si puede ser cerrada.
queremos que el empresario de turno no pueda perseguir a la trabajadora a la que se ha animado para hacer huelga, despedirla en cuanto pueda, no renovarle el contrato, etc. Queremos parar toda la producción y queremos parar toda la ciudad para decirle bien alto y claro a este gobierno, a los empresarios, a los catedráticos de esta casa universitaria machista que dirigen la universidad como quieren, que por los derechos de las mujeres, entre todos y todas, lo paramos todo, absolutamente. Ha explicado Clara antes, ¿no?, que cada vez que el movimiento de mujeres se unía al resto de sectores explotados y oprimidos, con los métodos de lucha anticapitalista, como grandes huelgas, como revoluciones, es cuando de verdad se hace temblar al capitalismo y al patriarcado. Sin embargo, si nos limitamos a un movimiento de mujeres que puede ser masivo, pero que está aislado del resto de luchas, del resto de explotados y de oprimidos, lo único que podemos conseguir es resistir hasta cierto punto, lograr algún cambio puntual, formal, cultural, pero desde luego no vamos a acabar con la raíz de estas opresiones. Esto hay que diferenciarlo porque sabéis que hay varios ejes en la huelga del 8 de marzo. Uno de los ejes es la huelga de cuidados. Es decir, queremos visibilizar que las mujeres somos las que más hacemos los trabajos de cuidado y que tenemos una doble jornada laboral, la remunerada y la no remunerada. Trabajos que además no son en absoluto reconocidos, ¿no? De cuidado de la familia, del hogar, de familiares dependientes, de hijos, etc. Bueno, este eje evidentemente tiene que ser llevado a cabo únicamente por las mujeres para visibilizar esta cuestión, ¿no? Ahora bien, en la huelga estudiantil y en la huelga laboral no queremos solo visibilizar el papel que tenemos. No es lo más importante cuántas mujeres estudiamos o qué porcentaje de mujeres estamos en determinada empresa. Lo que queremos es parar la producción, parar la actividad, vaciar todos los centros de estudio y todos los centros de trabajo, ¿no? Vaciar estos centros y llenar las calles. Aquí quiero poner un ejemplo que se ve muy claro. En la asamblea del 8M de Zaragoza se acercaron hace una semana o así los conductores de autobús de Zaragoza, que son hombres 99% como en general, se acercaron a ofrecer: nosotros queremos parar el 8 de marzo para que en esta ciudad se paren las comunicaciones por los derechos de las mujeres y por vuestra lucha. Y le dijeron desde la asamblea: no, trabajad, la huelga es solo de mujeres, no queremos que paréis. Bueno, para mí es un ejemplo muy claro de cómo se ve aquí la contradicción, de cómo no se puede exportar la lógica de la huelga de cuidados a la huelga laboral porque se dan estas situaciones. Ojalá parasen todos los autobuses, todos los metros y todos los trenes aquí y en todas las ciudades del Estado y veríamos cómo tendría un resultado y se asustaría bastante más el gobierno y en fin, los empresarios porque no les llegan los trabajadores, etc., ¿no? ¿Por qué les dijeron que no? Porque decían que el hecho de que hombres paren quita visibilidad a la huelga de las mujeres, pero nosotras entendemos todo lo contrario, que tenemos mucha más visibilidad y mucha más fuerza si por nuestra lucha, por nuestra organización y por nuestro esfuerzo arrastramos a otros trabajadores detrás en la huelga, ¿no? Eso da una visibilidad increíble al 8 de marzo si conseguimos paralizar una ciudad por completo, paralizamos esta universidad, cada centro de trabajo, ¿no? Porque nosotros no nos conformamos con migajas que podamos irle arrancando a este sistema, al gobierno de turno, con una igualdad limitada y aparente, nosotras rompemos con este separatismo, rompemos con este conformismo y lo que queremos es poner en pie una organización de mujeres independiente del Estado, independiente de sus instituciones, que lidere esta lucha por la emancipación y que retome el trabajo de volver a construir alianzas con el resto de sectores oprimidos y explotados para echar abajo este sistema capitalista que se basa en la explotación y en la miseria de millones y para echar abajo este sistema patriarcal que oprime a la mitad de la población por el hecho de ser mujeres. Muchas gracias.